bienvenidos a Ansiedad con Café. Me presento, yo soy Fati. Yo soy Isis. Y yo soy Isa. Y hoy hablaremos de un tema muy importante, la deserción escolar. Un tema que es poco hablado dentro de la sociedad, pero es muy importante. Así que quédate para que nos acompañes el día de hoy. Pues vamos a ir con puntos en específico para hablar de este tema, con preguntitas que a lo largo del podcast pues vamos a ir entendiendo un poquito más con fuentes y estudios que nosotros hemos investigado, estudiado, y pues porque realmente para nosotros es un tema muy importante, ya que hemos sido testigos y tal vez lo hemos vivido personalmente, el tema de deserción escolar. En nuestro caso, pues así ha sido, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, hay 4 estados que son como en los que más desiertan, que es Campeche, que tan solo con una tasa del 11.8%. Tenemos Ciudad de México, que a pesar de que es una, ¿cómo decirlo?, algo más rural, no, más urbano. Sí. Sí, justamente eso fue lo que nos llamó la atención. Uh-huh. El ver el hecho de que Ciudad de México es el lugar en donde la deserción escolar se vive más. Y ahorita estábamos viendo, ¿no? Porque a veces decimos, una persona indígena uh-huh. puede ser como más vulnerable. Ajá, por lo rural, porque tiene que trasladarse de su comunidad a una ciudad. Pero es aquí donde decimos, ¿por qué la Ciudad de México está entre los como primeros lugares con tan solo el 14% de deserción? Ajá. Cuando a lo mejor y no nos pasaba por la cabeza. Sí, ¿por qué? Justo porque es una Ciudad de México. Uh-huh. Pero ahora somos realistas, que en Ciudad de México, pues, quien ha visitado, que creo que somos casi la mayoría, pues ve gente indigente o niños que a temprana edad ya están trabajando o ya están embarazadas las chicas, cositas. Son factores que efectivamente en Ciudad de México se vive mucho. Entonces sí nos llamó mucho la atención esa cifra y el lugar en donde se vive más esta situación. Tenemos igual como en tercer lugar a Guanajuato y a Nuevo León con el 13% de deserción. Y bueno, continuando con, pues, por ejemplo, aquí que vimos en el Estado de México, tan solo de 3 a 5 años a nivel primaria, las personas de una cultura a lo mejor diferente a la de nosotros, que pueden ser personas indígenas, se les dificulta más esta parte de poder iniciar a nivel básico, que es kinder, su educación. Tenemos igual en base a nivel primaria, que es de 6 a 12, que se les dificulta mucho a los niños que padecen alguna discapacidad intelectual. Esto pues por muchos factores, ya sea de que pues no, ¿cuántas escuelas conocemos donde se le dé esta atención educativa a estos niños? Ni los docentes y a veces las familias no están capacitadas para poder brindarles una educación adecuada. Igual tenemos de 12 a 15, que es a nivel secundaria, la explotación o el trabajo infantil. Y tenemos de 15 a más, que es como nivel prepa, saliendo de la secundaria, por distintos factores. Los factores ya a nivel prepa y a nivel media superior son como más evidentes, el ver factores económicos, económicos, emocionales, psicológicos, sociales, pues porque a esa edad pues empezamos que con las amistades, que a probar
una gotita de alcohol y todo eso va generando, no problemáticas, pero sí factores importantes que a lo mejor orillan a los adolescentes a desertar. Como también se pueden ver embarazos a temprana edad, Es muy interesante eso de los embarazos porque precisamente yo recuerdo cuando estaba en la secundaria de tener muchas compañeras ya en tercer grado, ya que ya íbamos a pasar a la prepa, embarazadas, y era como algo, pues sí, en su mayoría de veces eran buenas alumnas, pero por no sé si llamarlo descuido, pero ya no continuaron con sus estudios. Y fíjate que eso puede ser como también, no, sí, un factor, el embarazo, pero también como desde casa, ¿no? Sí. La educación que damos en casa, pues también es como no educar, psicoeducar a las chicas o a los chicos en este caso, al, bueno, pues eres aplicado o te gusta estudiar y esto, pues mira, existen estos métodos. Esa falta como que también de información y de comunicación en casa, sí, a veces pues conlleva a estas consecuencias, ¿no? De un embarazo o... Sí. No nos enfocamos como al proyecto de vida muchas veces. O las amistades, ¿no? Ajá. Incluso de decir, no, pues que ya se fue de pinta o que, porque también eso es muy muy común. Muy común, el que ya se fue de pinta, cuando a lo mejor la comunicación en casa puede mejorar y decir, ok, pues me quiero ir de fiesta, ¿no? Sí, claro. Y no esconderte o hacer cosas buenas, como dicen, que parezcan malas, ni viceversa, ¿no? Y ahí es cuando se embarazó porque se fue de pinta. Y cositas así que al final del día pues llevan al mismo rumbo de un embarazo o de desertar o de tener malas calificaciones por no enfocarnos a lo que vamos a la escuela, ¿no? Sí. A estudiar. Igual, bueno, yo tengo muy presente o he visto mucho en las primarias, y ahí entra como uno de los factores económicos sobre, no, pues ya me pidieron tanto material para el niño, de que tantas libretas, detergentes, hojas, mucho material que a lo mejor y no se va a ocupar, pero para muchas familias se les imposibilita comprar tanto, o a lo mejor pues la escuela me lo pide ya, es ya comprarlo. Igual en los festivales, de que no, ahora el 14 de febrero, sí, los niños van a bailar. Más, ¿no? Ya se ve más. Sí, es cierto. Que cada rato que la temática de esto, de esto y de esto, y sí se vuelve un poco pesado a veces. Sí, para la familia. Sobre todo, bueno, en este caso, en México, las mamás están más presentes que los papás. Y a veces igual no se ve eso de que son mujeres, ¿cómo se dice? Madres solteras. Sí, también eso, porque hay mucho divorcio. Sí. Entonces, o de que tienen muchos hijos y no, pues para ya no me alcanza y pues mejor para otro. Y así, entonces también la planeación de hijos cuenta mucho también a la larga, que una persona pues deserte o que un alumno deserte. Y esto lo llevamos igual a lo institucional, del qué tanto pide la escuela, que a veces no se pone a pensar en las necesidades de los alumnos o qué realmente va a necesitar. Entonces sí es muy, muy difícil esa parte. Igual, ¿no? Con las relaciones entre los vínculos entre docente y alumno. Ese también es un factor importante, el cómo se siente el alumno en la aula y en el salón de clases, en la escuela, con los compañeros, con el docente, si se siente escuchado, si se siente ignorado, si hay una discriminación, una desigualdad. Eso también es muy importante porque a veces los niños tienen
sentimiento de inferioridad que pues llega a afectar el autoestima y lo emocional para que el niño diga, es que ya no quiero ir a la escuela. Sí, justo igual a veces, pues bueno, lo que dices me hizo recordar que muchas veces se tiene en el aula, en el salón de clase, a tantos alumnos, 50. Yo he estado casi toda mi vida escolar con más de 50 compañeros y pues el docente, el profesor no tiene como ese tiempo para dedicarle a los alumnos. Sí. A veces de lo mismo que dices, no se tiene en cuenta a lo mejor las necesidades de los demás. A lo mejor y pues yo no entendí ese tema, pero el profesor ya se va con los que entendieron, ¿no? Los aplicados, ¿no? El clásico. Y se quedan atrás los alumnos que no entendieron, a lo mejor por pena no preguntar. Entonces esto hace que pues se sientan ignorados. Y igual dicen, no, pues ya no le entendí, pues se me hace más fácil faltar que preguntar. Entonces igual tiene mucho que ver eso. Igual pues con el contexto social. ¿Qué pasa aquí? Que cuando a veces se deserta por la delincuencia, la inseguridad. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria había como algo sobre, no sé cómo decirlo. De que se robaban a los niños en la escuela. Sí, cuando yo estaba en la primaria, de que todos nos dijeron no al piso, porque se entraron a, pues, es que lo vamos a subir a YouTube, no sé si podemos. Bien. Sí, ajá, sí. A violentar a los niños, ¿no? Ajá, entonces sí fue como el miedo, ¿no? El también miedo, igual de los padres. No, pues no te voy a llevar a la escuela. Sí, entonces, igual en la prepa, yo recuerdo que igual vendían como sustancias ilícitas. Entonces, iguales son factores que llevamos arrastrando. Y que al final de cuentas, pues nos llevan al mismo agujero de ir desertando de nuestro nivel académico. Sí. Bueno, igual tenemos ¿qué pasó en COVID? Pues sabemos que pues es muy grave y pues la deserción escolar en COVID por la tecnología, que igual es un factor, pues no se tenía como esta accesibilidad de a lo mejor yo tener un dispositivo, incluso internet. Entonces se les será más fácil, pues no voy a poder entregar mis trabajos porque no tengo un teléfono para poder mandarlos, o tengo que ponerle a lo mejor datos para yo poder mandarla. Esa cuestión también de pandemia hizo que en México hubiera mucha deserción. ¿Por qué? Justo por lo que dice mi compañera Fati, que pues la falta de economía. Ya no era el vete a la escuela, ¿no? Vete a la escuela, no, ya era el tengo que comprar una laptop, tengo que comprar un celular, tengo que mandar tal trabajo a tal hora, tengo que meterle recarga, tengo que pagar el internet, tengo que hacer 1000 de cosas y adaptarme también, ¿no? Porque pues sabemos que la tecnología también sube, baja y cambia en un segundo. Y justo eso, a veces la desmotivación de también ese vínculo social que tenemos, porque somos seres sociales, el estar tras una pantalla, el ya no tener como al compañerito o esa amistad, de decir, no, pues es que ahora es solo trabajar y trabajar, ¿no? En entregar proyectos, en entregar trabajos, y se perdió ese vínculo social que también llevó a tanto lo económico, lo afectivo y el modo de aprender y de enseñar, porque obviamente pues no es lo mismo ir a una aula,
preguntar directamente, preguntar en físico, si tienes alguna duda, a que solo me haces un resumen o me haces tal trabajo y ya está, ¿no? Y te quedas con la duda, ¿no? Y también el nivel de aprendizaje y de enseñanza, yo siento que ahí bajó también mucho. Sí. Y sí se vio en cifras que hemos estado checando que desertaron muchos estudiantes en pandemia. Sí, y bueno, esto a nivel general desertan más hombres que mujeres, con una cifra del 54 y de, bueno, 54% de hombres y 48% mujeres. Y pues justamente se habla mucho de esto. Te voy a hacer una pregunta, justo de lo que estamos hablando sobre estas relaciones. ¿Crees que a veces se culpa al estudiante sin considerar su contexto? ¿Qué opinas? Sí, a veces decimos, ay, es que ya no quiso estudiar, ¿no? No, pues es que no se le dio el estudio. O entró a trabajar y ya no quiso, o sí, casi siempre es de que ya no quiso estudiar, pero realmente lo personal o lo individual queda como muy atrás, ¿no? Como que, bueno, ¿y por qué decidiste? ¿Qué sentías? ¿O qué factores influyeron para que tú tomaras la decisión de ya no estudiar? Entonces siento que sí se pierde como el factor empatía real también, el factor real de por qué decidiste dejar la escuela, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues ya no quiso estudiar. Pero realmente porque a lo mejor ya no tenía los recursos o ya no tenía la motivación. Justo. Sí, en su mayoría a veces los profesores pues fulanito era un burro, por así decirlo. Y pues se le hizo más fácil salir de la escuela, a lo mejor, y no, como docente, la mayoría de veces no se pregunta a lo mejor ¿cómo están? Sí, como dices tú, ¿no? La empatía. La empatía justo porque, pues como alumno, tu figura es tu maestro, ¿no? Sí. Y si tu maestro como que no te da esas herramientas o esa motivación, también como que se pierde el interés de asistir a clases, ¿no? A lo mejor el cómo dan a lo mejor profesores sus clases. Y esto es no solo culpar a los docentes, pero sí lo mismo de venir arrastrando, que es un problema social. No nos detenemos, a lo mejor yo soy más visual, pero mi compañera es más kinestésica ajá. Y pues es mismo problema de la sociedad que no da estas herramientas o esta capacitación a los docentes. Y yo tengo, bueno, apenas una profesora nos hizo como la reflexión de, pues yo muchas veces llego a clases y pues luego doy el tema, pero no me detengo como a platicar con ustedes, a lo mejor de cómo estás, cómo te va en tu vida, ¿no? ¿Cómo te sientes? A lo mejor nosotras que vamos a prácticas, ¿cómo vas en tus prácticas? ¿Qué se te hace difícil? ¿Cómo se llevan en compañeros? Esto igual influye y pues muchas veces el cómo hasta nos pregunte un profesor ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Nos puede ayudar como a poder liberarnos, a expresarnos de no, pues mire, me siento como de esta forma, y a lo mejor y nos dan un consejo. Y fíjate que me estaba yo acordando que igual en clases una profesora nos decía, a veces hay no deserción, pero sí faltas, ¿no? Porque ahí va otro tema, los tipos y niveles de deserción. Pero yo recordé que en un momento una profesora nos decía, cuando faltas es porque tienes una enfermedad, ¿no? Que se te justifica la falta. Una enfermedad física, hablando. Y decir, no, pues es que me dio gripa, es que me caí y tengo una fractura o algo físico, ¿no? Pero realmente cuando te sientes triste o cuando estás en estrés o algo, algo emocional,
Ujú. Y ahí no se te justifica una falta. No. Justamente recuerdo que Ajá. cuando yo iba en la prepa, había un tema, no recuerdo qué era, si derivadas o integrales, que a mí sí se me hace como algo complicado. Decía, ay, estaba así como de, ay, muy ansiosa. Ajá. Y eran como clases de 3 horas seguidas de la misma materia. Sí. Y era como de, ay, no quiero el martes ir. me toca ese maestro. Ajá, el y- martes me toca, ay, no quiero ir. No quiero ir porque no le entiendo y no quiero que el maestro no quiero ir porque no le entiendo y no quiero que el maestro me juzgue Me ante exhiba, los ¿no? demás. Me exhiba. Ajá. Ujú. Entonces, a veces, pues es mucho ese problema de, es que no le entiendo este tema, se me hace más fácil no ir. No, es que este Evitar, profesor ¿no? me Evitativo. regaña. Ajá, muy evitativo. Entonces, justamente con lo que dices, sí me sonó mucho. Ujú. El siguiente, bueno, cambiando un poquito, la siguiente pregunta es, ¿cuál es? Bueno, vamos a mencionar los tipos de deserción escolar. Que tenemos el debe, que es justamente lo que estamos hablando, sobre el cómo, bueno, falto un día, a lo mejor después falto otros 2 días, y así consecutivamente dejo de ir ocasionalmente a la escuela. Luego tenemos el moderado, que es cuando dejamos de ir a lo mejor un semestre, 2 semestres. Como suspender, ¿no? Ajá. Y el tipo más alto, que es cuando se deja de ir, La pues baja, ya, definitivamente. Ujú. Entonces seguimos con la pregunta. Ujú. Que ¿tú qué crees? O no sé si nos puedas contar como a lo mejor una vivencia que te pasó a ti o que has visto. Ujú. Bueno, personalmente yo tuve una experiencia de deserción escolar en la universidad hace 10 años. Y sí fue algo emocional en mi caso. Falleció un familiar, falleció mi hermano. Entonces sí fue algo muy fuerte para mí en ese tiempo, aparte de que la escuela me quedaba un poquito lejos, pero esa carrera, yo estaba estudiando psicología, la carrera duraba 5 años, yo ya estaba en el segundo año, entonces no voy a poner como de pretexto la lejanía que me quedaba, ¿no? Que igual si hablamos de localización, igual es un factor. Sí, cierto. Sí, es cierto. El chiste que yo iba en segundo año, entonces falleció mi hermano y fue un golpe, la verdad, muy fuerte para mí. Caí en depresión y lo emocional pues estaba mal. Decidí dejar la escuela, ¿por qué? Porque ya no me enfocaba, ¿no? La verdad. No acudí a tiempo a terapia, a ayuda, y yo sí deserté por algo emocional, puedo decirlo, que afectó, pues, sí afectó justamente mis oportunidades de trabajo, mis oportunidades laborales, porque ahí va otro factor, porque a veces decimos, no, pues ya no quiso estudiar, ¿no? O se deprimió y ya no fue. Pero después te das cuenta que sí afecta tu vida laboral el no haber concluido una carrera, porque en trabajos pues te piden que experiencia, que un título, o sea, aparte del título, te piden experiencia de 5 años, ¿no? Y tú, sí, pues, ajá, o sea... Perdón que te interrumpa, ajá. Pero sí, no era como antes que a lo mejor decían, no, pues, desde los 15 años o ya puedes trabajar, no importa que no tengas, pues, lo más básico, con que seas una persona que pueda trabajar, que funcione justo, pues, estás contratado.
Pero ahorita, bueno, ahora sí que actualmente ya no te piden, ya ni la secundaria terminada, ya incluso el nivel media superior o incluso ya hasta una licenciatura. Y fíjate que no con eso te ponen de 20 a 30 años, ¿no? Ajá. Entonces también Con 10 eso... años de experiencia. Sí, ajá, con 10 años de Ajá. experiencia. Y yo, chíngalo. Ujú. Es por eso que también yo quise regresar a estudiar, justo por la falta de oportunidades. Porque no es lo mismo decir, pues carrera trunca, a decir, pues mira, tengo el título, aunque a veces ni te dediques a eso, ni lo ejerzas, pero ahí está el papel. Sí. Y cuenta mucho también la oportunidad laboral en este caso. Sí. Entonces sí, yo tuve una deserción por un factor emocional. Gracias por compartirlo. Igual, pues es que esto es ¿Y ahora tú? Ahora yo, bueno, Ahora tú cuéntame. yo Si tuve... has tenido o... Sí, Ujú. yo tuve en 2 ocasiones. La primera fue por, ¿cómo decirlo? Como esta falta de motivación al al yo salir de la prepa y de no saber qué estudiar, o sea, sales, o en mi caso yo salí a los 17 años, es como de, ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue? Ajá, ¿Qué sigue? ¿qué sigue? A pesar de hacer como estos test de tus habilidades Vocación y todo eso. Okay. Yo dije, no, esto no. Y fue como muy difícil encontrar lo que yo realmente quería como dedicarme o lo que iba a hacer para toda mi vida. Fue eso, y la verdad sí me tardé como 2 años en decidir y ahora sí que pasé de carrera en carrera. Y probaste. Probé, ¿Y te gustó la psicología? Sí, justamente. Okay. Y la otra fue cuando pues ya estaba en la carrera de psicología, y fue por un accidente que pues ahora sí que se me bajó todo. Igual era como algo emocional, de no, pues ahorita no me siento bien con respecto, porque fue algo físico, ¿no? no me siento bien, fue un accidente con la mano derecha, yo soy diestra, entonces es como, no, pues, ¿cómo voy a hacer mis actividades? Incluso hasta me daba como el pena salir y que me vieran con mi férula así, entonces, sí, bueno, ahí sí fue, pero pues, con mi red de apoyo, tanto en lo primero y después con mi accidente, pues ya me pude reintegrar a la vida académica. Bueno, en este caso, lo primero sí fue como deserción, lo retomaste y después fue como el pensar, ¿no? Porque realmente pero porque a tiempo estuvo tu red de apoyo. Sí, ay, qué justamente. Qué bueno. Sí, y pues vamos a hablar ahora sobre pues es que vamos a regresarnos otra vez porque es que es muy importante el bienestar de los alumnos a nivel académico. Por ejemplo, nosotros que tuvimos nuestra red de apoyo, pero ¿qué pasa con las personas que no? Igual me ha tocado ver de chicas, chicos, que por un problema familiar, económico, ya no les da pues para más. Sí, justo también yo estoy haciendo prácticas profesionales en una prepa, entonces es lo que yo platicaba con los orientadores y los maestros, que me cuentan los casos de los chicos, en donde su mayor problema para abandonar la escuela es sí el bajo nivel que tienen de aprender o de entregar trabajos y todo eso. ¿Pero por qué? Porque a raíz es como la consecuencia, ¿no? Es como el resultado de todo lo que vienen arrastrando desde casa. Había un chico que me decía que había perdido a sus 2 papás en un accidente. El chico está en duelo ahorita, entonces su motivación está súper baja, no tiene red de apoyo, y eso pues va drenando toda
toda la carga se la lleva el chico, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando debería de estar enfocado en sus estudios, pues está pensando en cómo sobrevivir a lo que le pasó, ¿no? Sí. A la situación que está viviendo. Entonces, la red de apoyo también es muy importante en este caso. También me comentaban otros que, pues el bullying, ¿no? También a veces es un factor Sí, de riesgo la muy violencia. importante que siempre ha existido y que a veces los chicos también, ¿no? Por miedo a llegar a la escuela, prefieren no ir. En donde dices tú, pues, no, pues, la escuela como que debería de ser tu lugar seguro, ¿no? Y no lo Tu es. segunda casa. Tu segunda casa. Porque ahí te la pasas la mitad del día. Sí, y entonces el bullying también está súper Sí, por los cielos. sí, No por los suelos, por los cielos. por los cielos. Ajá, en donde pues también es un factor importante. Los embarazos, o sea, hay muchas chicas ahorita en esta institución que pues ya están embarazadas y dices, bueno, pues si tiene esa red de apoyo, pues a lo mejor sigue, ¿no? Pero si no, Sí, como o sea, bueno, tenemos compañeras que vemos que llevan ahí a su criatura y dices, ay, qué chido que a pesar de que, no como un impedimento, pero sí como de, ay, qué bueno que a pesar, ahora sí que está sacando como a su hijo adelante y a su escuela, Sí. entonces es algo muy, muy importante las redes de apoyo. Y justamente yo estaba, ahorita que dijiste de tus prácticas, en mis prácticas, pues son pues pacientes psiquiátricas y estás en un hospital psiquiátrico. ajá, en un Ok. hospital psiquiátrico y o sea, hasta ahí se ve, hasta en la enfermedad se ve como qué habilidades obtuviste a lo largo de tu vida. Se pone mucho ahora sí que hay mucho contraste con la esquizofrenia. Son dos usuarias, dos pacientes que tienen el mismo diagnóstico, esquizofrenia paranoide, pero se manifiesta de diferente forma por todas las habilidades que obtuvieron en su vida. Una es maestra y la otra en así que en bajos Herramientas. no tenían las herramientas necesarias. Y ahí se ve como la que fue maestra, pues sí, a lo mejor todavía no trasciende como en eso de la realidad tan alterada, como la otra que a lo mejor ya no es tan eficiente. Ya no tiene como su como realidad, esas ¿no? habilidades. Ajá, entonces hasta en eso se ve mucho. Influye, ¿no? Influye, ajá. En una enfermedad. Exacto. En un trastorno, ¿no? Mental. Ajá, sí, porque ya a nivel esquizofrenia pues ya es algo más avanzado. Sí. Pero sí, justamente yo dije, ¿cómo es que las dos con ese mismo diagnóstico, pero de mismas edades, cómo es que ella es, digámoslo así, funcional que la otra? Y lees el expediente y es cuando dices, pues esto influyó. Sí influye el nivel académico que hayas tenido. Exacto, entonces sí es muy importante esto. Bueno, cambiando un poco de tema, bueno, ya hablamos sobre a nivel contexto, la salud mental en las escuelas. Pues vamos a dar fin a un poquito más. podcast. Entonces, ¿quieres dar el cierre, compañero? Ajá, pues vamos a ser un poco más reflexivas en este punto. Y vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué acciones podrían ayudar a reducir la deserción escolar en México? Pues es algo muy difícil porque, como lo mencionamos a lo largo de este video, es un problema social y si no empieza uno poniendo la semilla, es muy difícil que esto avance. Entonces, por ejemplo, el gobierno ha intentado como promover estos programas, pero a veces hay un mal uso. Entonces no se obtiene como
Así que el resultado, ¿no? Ajá, El resultado lo que se debería de esperar. Entonces, yo me preguntaba, o yo veía apenas uno que es justamente no recuerdo el nombre pero era de hacer escuelas en las comunidades. Por ejemplo, aquí en el Estado de México muchas veces se va hasta la Ciudad de México para poder estudiar, porque se cree que estudiar en la ciudad es más, bueno, tiene más prestigio. Eficiente. Entonces, es más eficiente. Entonces se hizo como este programa bueno, te voy a hacer hasta hay una canción ¿cómo la canción? No me acuerdo, pero está ahí. Bueno, no me la sé. Bueno, yo tampoco me la sé, pero construir más preparatorias que queden cerca de la... Bueno, entonces ese era como el chiste de que ya no viajar tanto para llegar a una escuela, sino Justo, saliendo ¿no? de mi casa. Porque justo el que te quede lejos tu escuela, sí, te desgasta más. Te desgasta pues físicamente, emocionalmente, ¿no? Yo creo que también, ¿no? Híjole, pinche tráfico, ¿no? O pinche tráfico, porque en mi caso sí me hacía yo 2 horas cuando estaba en la otra universidad. Me hacía yo 2 horas, ¿no? Y pues mi descanso, mi sueño, pues ya no era el mismo, ya no rendía yo igual. Entonces todo eso afecta demasiado, el no tener como esa oportunidad de decir, ay, pues aquí hay una escuela, ¿no? Y siento que sí, es un factor importante la lejanía, la proximidad de la escuela y los programas, ¿no? Los programas gubernamentales, que ahora ya se ven mucho, pero como dices tú, o sea, hay como mal uso a veces. Sí. El de que, no, pues le dan la beca al niño, pero el niño trae su iPhone. Sí. Y pues no más no. Igual, pues, como otra acción que podría ayudar sería como la calidad de mejorar las instituciones a nivel pedagógico, capacitar más a los profesores. Y hacer grupos como más pequeños, ¿no? Como dijiste tú, para como dar la atención que realmente necesita el alumno y no, pues siento yo que la calidad es más que la cantidad, ¿no? Entonces es como implementar grupos pequeños para que la atención sea eficiente. Sí, porque bueno, yo me he dado cuenta que nosotras que estamos en un grupo de 10 personas, lo comparo con mis anteriores grupos y siento como esa diferencia, es más como la atención que nos tienen. Igual pues sería la motivación tanto en familia como en la escuela, implementar la motivación. Siento que la motivación podría entrar como que en la escuela, que haya como un programita, ¿no? De algo psicológico, ¿no? De, mira, me siento así, pues sé a dónde llegar, ¿no? Que mi escuela tenga un lugar seguro y decir, no, pues hoy me siento triste, voy a ir a la escuela y lo voy a contar y así vas como con más ganas. Igual pues mejorar el clima escolar, precisamente por lo que hablamos sobre el bullying. Y el docente, ¿no? Y el docente. También, el trato. Y pues pues ofrecer tutorías para evitar el rezago, el decir, bueno, este chico está mal, porque antes sí se hacían, ¿no? Yo recuerdo que sí se hacían como clasecitas extras para decir, pues voy mal en matemáticas, pero... Igual dar como estas herramientas, bueno, el gobierno, darlas, porque es más difícil que yo como padre meta a mis hijos a tutorías cuando sé que falta cosas que realmente necesitamos en casa. Sí. Y pues fomentar la comunicación tanto el docente como a su familia, el alumno hacia su familia, el alumno al docente, docente a la familia. Entonces es como una cadenita. Es la cadenita. Bueno, vamos con otra pregunta. Si pudieras mandar a todas las personas que nos están viendo, que están pasando por dejar la escuela, ¿qué les dirías?
Ay, es algo complicada esta pregunta, pero muy real, Sí. ¿verdad? Yo les diría, pues si estás pensando en dejar la escuela, tal vez sería como, ¿qué pasaría si dejas la escuela? ¿No? Como hacer tu listita, ¿no? Se va a ver muy... No, pero sí tiene... Pero sí, Sí, sí lo haría. Ajá, ¿No? Como el ponerte a pensar, un ok, FODA. ándale, un FODA. Un FODA de mis Pros fortalezas, y contras, ¿no? Ándale. oportunidades. Ajá. El decir, bueno, ok, ¿qué viene para ti si dejas la escuela? ¿Cuáles van a ser tus fortalezas, tus oportunidades o tus impedimentos o limitaciones, ¿no? También como los pros y los contras. Porque a veces hay oficios también, Sí. yo digo que son bien remunerados, ¿no? Pero al final de cuentas, si tu sueño es seguir estudiando, entonces entra ahí como... Sí. No te dediques a lo que te tocó, ¿no? Sino dedícate a lo que te gusta. A lo que realmente quieres. Sí, Porque, es una pregunta muy difícil. Sí, porque entran muchas cosas. Uh-huh. Y porque a veces pues hay personas que quieren un oficio, no quieren una profesión, ¿no? Uh-huh. Entonces es como saber qué quieres en la vida y saber como que cuáles son tus metas y tu plan, tu proyecto de vida. Uh-huh. Entonces yo les diría como, ¿qué pasaría si dejas la escuela y qué pasaría si no la dejas, ¿no? Exacto. Y hasta dónde tú puedes ser capaz, si te sientes capaz de terminar una carrera o de terminar, no sé, secundaria, prepa, lo que sea, ¿no? Entonces yo les diría que pues que planifiquen. No es malo no estudiar tampoco. Sí, porque a veces hay personas que es que no me da la cabeza para estudiar, no me gusta estudiar. El taquero, ¿no? El taquero con su fajo de billetes, ¿no? Que no terminó la secundaria, ¿no? Y se vale y está chido. Pero si tu plan de vida a lo mejor era estudiar una carrera y dedicarte a algo profesional, pues está súper bien que lo hagas, ¿no? Aunque no haya como a veces ayuda o herramientas para hacerlo. Creo que buscando y rascándole siempre se puede, porque yo lo hice y lo estoy haciendo. Entonces, desde mi punto de vista, sí es como plantearte tu plan de vida, tus pros, tus contras, tu red de apoyo y pues siempre hay como opciones, ¿no? Tampoco hay como... Sí hay límites por todo, por la sociedad y por todo lo que hemos estado pasando a nivel global, pero siento que no es imposible. Entonces yo sí les diría que pues le echen ahí el lápiz a su plan de vida y busquen como opciones. Y si no, pues también un oficio no te hace menos y pues siempre como sí, a seguir como tu instinto de lo que quieres. Yo les diría eso. Sí. ¿Y tú? Es que a mí sí se me hace como una pregunta muy difícil. Capciosa, ¿no? Muy capciosa. Porque es de... ¿Qué les diría? ¿Qué, ¿no? ¿qué le diría? Sí. Porque es algo... Siento que no se puede... Subjetivo, ¿no? A lo mejor. Sí, porque a lo mejor yo digo, no, pues tú puedes, échale ganas. Dale. Pero a lo mejor detrás de la pantalla decir, pero yo ya hice esto, ¿Cómo pero le echo ganas? ¿cómo le echo ganas? Entonces siento que sigue siendo algo muy difícil y por más que a lo mejor yo le eche ganas, pero si a lo mejor en la escuela no le sigo sin entender a las clases, mi familia no me apoya o tengo que trabajar para poder sacar la escuela adelante, pues sí es como muy difícil. Pero sí, pues siento que yo igual diría eso, si te gusta la escuela, pues no adelante, no la dejes. Y si no te gusta la escuela, pues no está mal tener un oficio, pero aún así, o sea, aunque digas, no, la educación pues no me siempre gusta. abre puertas, ajá, ¿no? Ajá. Aunque no ejerzas,
he visto casos Ujú. donde haber estudiado te abre muchas puertas. Sí, y a pesar de que, o sea, ¿cómo vas a aprender del oficio? Sí o sí tienes que estudiarlo. Por ejemplo, si es de... Hasta de albañil, Ajá, de ¿no? albañil, Sí. justamente, Ujú. a ver cómo vas a ¿Cómo hacer vas a como hacer la tus mezcla cuentas? bien, las Tus cuentas, ¿no? cuentas, Sí. el ladrillo, o sea, Ujú. para todo es estudiar. Ujú. Entonces, siento que muchas veces mientras aprendamos más cosas, mucho mejor para nosotros. Ujú. Serían como no te conformes, ¿no? Ujú, que Puede es muy ser. difícil, Sí. pero así que pues, a echarle ganas. Y pues, ahora sí que si puedes luchar por tus sueños, pues los puedes lograr. Y ahora sí que esa sería mi recomendación. Como lo pudimos observar, todo lo antes dicho por mis compañeras son factores que afectan a la vida escolar. La deserción escolar no es un juego, tenemos que enfocarnos en las situaciones que nos llevan a ello. La deserción escolar no es un acto repentino ni una decisión tomada a la ligera. No ocurre de un día para otro, es un proceso silencioso que se va construyendo con el tiempo a través de ausencia emocional, a través del cansancio acumulado y de las necesidades que no fueron atendidas. Muchas veces cuando un estudiante deja la escuela ya lleva tiempo sintiéndose fuera de ella. Detrás de cada cifra de deserción hay una persona con nombre, con historia y con emociones. Hay jóvenes que abandonan porque tienen que trabajar, otros porque en casa no encuentran el apoyo y motivación, porque hay algún miedo, está la ansiedad o la tristeza. Estos se volvieron demasiado pesados y es algo que ellos no pueden estar cargando. También quienes se van porque la escuela deja de ser un lugar seguro por el bullying, la presión académica o la sensación constante de estar sufriendo. La deserción escolar implica reconocer que el aprendizaje no solo sucede en el aula, sino también en el mundo emocional de cada estudiante. Nadie puede concentrarse, aprender o proyectar un futuro cuando vive en un estado constante de estrés, inseguridad o desesperanza y desaprobación. Por la deserción no solo es un problema educativo, es también un tema de salud mental y de responsabilidad social. Como docentes, familia y sociedad, necesitamos dejar de ver el abandono escolar como un fracaso individual y empezar a entenderlo como una señal de alerta, una señal que nos invite a escuchar más, a observar mejor y a acompañar con mayor sensibilidad. A veces lo que mantiene a un estudiante dentro de la escuela no es una calificación alta, sino saber que tiene a alguien que cree en él, alguien que pregunta cómo está y alguien que está dispuesto a ayudarlo. Prevenir la deserción escolar no siempre requiere grandes recursos, pero sí una gran dosis de empatía. Requiere espacios donde los estudiantes puedan expresarse sin miedo, redes de apoyo emocional y adultos que entiendan que educar también es cuidar. También cuando un estudiante permanece en la escuela, no solo continúa con su formación académica, conserva la posibilidad de soñar, de construir un proyecto de vida y de creer en su futuro. Puede ser distinto, pueden apostar por la permanencia escolar. Esto es apostar por la dignidad, apostar por la esperanza y el bienestar emocional de quienes están creciendo. Porque nadie abandona la escuela sin motivo.